yo creo que va a ser de mucha bendición para todas ustedes. Así que, pues yo creo que son todos los anuncios que tenemos por ahora y vamos a la palabra de Dios. Vamos a tomar el consejo del Señor. Mire, ustedes ya leyeron el título de la enseñanza y me puse a pensar un poquito en que quizás me equivoqué, porque puse ahí tomando la tierra prometida. Y creo que la frase debe ser tomando nuestra tierra prometida. Y quiero que le escuchen para que sepan por qué lo digo de esta manera. Mire, la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo como el don de Dios, la dádiva más grande de parte del Padre a la humanidad, y sabemos que esto fue por gracia, por misericordia. Nos vio perdidos, nos vio alejados, un destino eterno terrible, y el Señor hizo esa parte, la parte difícil, pagó por nuestros pecados. Bueno, pero qué importante resulta para el creyente conocer realmente lo que constituye ese don de Dios, ese regalo de Dios. Porque si bien representa la salvación, la vida eterna para quien cree, también mientras estemos en la tierra, sabemos que su Espíritu nos va formando conforme al carácter de Jesús para alcanzar su plenitud. Ahora, esa plenitud, mis hermanos, ese al que yo llamo tomar a Cristo, tomarlo, se va adquiriendo conforme vamos madurando espiritualmente. Y la madurez espiritual se identifica en la vida del creyente cuando conforme va caminando en la fe, su manera de, mire, desde sus reacciones, desde lo más íntimo, reacciones, respuestas al entorno, actitudes, decisiones ante las situaciones que se van presentando, pues van mostrando esa madurez y esa seguridad, esa confianza y ese entendimiento de saber delante de quién estamos. Muchas veces reaccionamos tan fácilmente mal ante cualquier circunstancia que todavía traemos mucho mundo, todavía se nos nota, hasta en las cosas más simples. Se nos va el transporte, nos sale el agua helada. ¿A quién le gusta que esté con el agua calientita y de repente salga helada? A nadie. ¿Y qué hacen? Normalmente hasta nos enojamos, ¿verdad? ¿Quién apagó el calentador? ¿Qué están haciendo? O sea, cosas así. Y no nos damos cuenta que esas reacciones pues salen de lo profundo del corazón. En cualquier circunstancia, alguien te dice algo, alguien te hace una sugerencia, alguien te dice, no estás en condiciones de recibir una palabra y piensas que es una agresión. No sé, de repente parecemos jarritos de Guadalajara, ¿verdad? Que ¡pam!, con cualquier cosita tronamos. Pero en fin, ¿qué es lo que tenemos que aprender a reconocer? ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Cuáles son las manos que nos guardan? ¿Qué representa esa nueva vida? La salvación que por gracia tenemos, mis hermanos. Mire, para el pueblo de Israel, haciendo una analogía, la tierra prometida tipificaba a Jesucristo. ¿Sí sabía eso? Tipificaba a Jesucristo. Pero debían entrar, debían tomarla, debían conquistarla. Y esta figura precisamente debe llevar a los creyentes a entender qué es lo que Jesucristo representa para la iglesia. ¿Cómo nos vamos a apoderar de Jesucristo? Entender que Él es al único que nos tenemos que rendir, pero también que Él es el que nos debe de sustentar. ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo hacerlo nuestro? No conformarse solamente con mirarlo de lejos. Mire, hay quien solamente ve a Cristo tan lejos que diciéndose creyente, y estoy hablando de las religiones en lo general, lo ven muy lejano. Lo ven en un templo o lo ven en una fotografía, pero no lo toman para sí, no forma parte de su vida. Y nosotros sabemos que necesitamos conocerle más cada día, descubrir cada día
más de su amor, de su gracia, de su provisión, de su santidad, de su justicia, de su misericordia. No nos podemos conformar con mirar de lejos a Jesús. Desde que llegamos a la fe, mis hermanos, descubrimos algo nuevo en Jesucristo todos los días, ¿ciertamente o no? Siempre van a ser abundantes sus misericordias, su cuidado. Y bueno, aquí yo les quiero comenzar a hacer las preguntas. ¿Cuánto de Cristo consideran que han tomado para sí mismos? ¿Cuánto le conocen? ¿Cuánto se han alimentado de Él? ¿Cuánto han disfrutado de Jesucristo? ¿Usted cree que la vida cristiana es para disfrutarla? ¿O para sentirnos así como siempre afligidos y que, ay, pues ya llegamos aquí, y llegar siempre a la iglesia y con sus cargas? Hay que disfrutar a Jesucristo. La vida cristiana la tenemos que vivir con toda la intensidad, porque representa precisamente que por la fe en Él y sabiendo que está con nosotros, cualquier situación que se va presentando, Él la va a solucionar. No sé hasta dónde llega tu fe, pero ¿sí crees que todo lo que se va presentando tiene solución? ¿Sí o no? Y vaya que son cosas difíciles en muchas ocasiones. Vamos a hacer una especie de recorrido por la Escritura en el Antiguo Testamento, así rapidito, para ver de qué manera nosotros vamos a apropiarnos de Jesús. Mire, como figura de Cristo, el Señor dio a Abraham una promesa. A él fue el que le dieron la promesa de la tierra prometida, o sea, la tierra donde su descendencia, que por cierto iba a ser grande como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos, disfrutarían. Promesa que para nosotros se cumple en quienes por la fe creemos en Jesucristo. Dice Génesis 13:14, después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo, mis hermanos? A nosotros. Se estaba refiriendo a todo aquel que iba a llegar a la fe por medio de Jesucristo, a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque en esta simiente surge nuestro Señor Jesucristo. De ahí Abraham por fe creyó, le fue contado por justicia. Sin embargo, aunque a él le dio la promesa, fíjese, Abraham con su familia anduvieron por la tierra prometida como extranjeros en tierra ajena. Y esto tiene un porqué. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, o sea, con su hijo, con su nieto. Dice, quienes eran coherederos de la misma promesa, o sea, sus generaciones vivieron de la misma manera. ¿Pero por qué? Porque esperaban llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a la vida eterna. De tal manera que esta parte de la Escritura con Abraham representa al creyente que al llegar a la fe en Cristo comienza a ser testigo de las bendiciones que le rodean. Así Abraham empezó a ver la tierra y dijo, esto está sensacional, está precioso. Sin embargo, no lo tomó todavía. Necesitaba caminar, y así llegamos a la fe. Comenzamos a ver las bendiciones que nos rodean, comenzamos a ver los cambios en nuestra propia vida, o cuando nos empezamos a congregar vemos algo distinto. Quizás no vemos todo lo que quisiéramos, pero sí vemos algo distinto, porque se trata de llegar a la plenitud. Mire, cuando yo llegué a la fe, yo tuve una experiencia muy especial. Tuve un viaje a la Ciudad de México, y lo primero que hice fue ir a una librería cristiana que yo jamás sabía, o sea, yo no sabía lo que era estar en una librería cristiana, pero se dio la oportunidad. Entonces fui a la Ciudad de México y entré a una bien grandota, ¿verdad? No les digo la
el nombre porque pues no es comercial, pero es una así grande, enorme, enorme, ¿no? Y cuando entro, pues yo tenía, no sé, unos meses apenas, así no conocía yo nada. Y empecé a escuchar alabanzas y sentía yo como que había entrado un oasis. Así yo dije, ay, así como que yo flotaba. Pero decepción, en el momento que le digo a la señorita que estaba atendiendo algo, y me trató como si estuviera yo en Coppel o en algo así, así. O sea, me sentí así tan, porque yo le preguntaba, ¿quién está cantando? Y se me queda mirando, así como diciendo, ay, pues fulano de tal. Le digo, ay, y voy y busco, y veo que había 3 que se llamaban igual. Y le digo, ¿y cuál de estos es? Ay, pero así. Y yo dije, no, pues se acabó el encanto. O sea, fue mi primera experiencia con cristianos. Quiero decirle que yo todavía no me congregaba. O sea, yo llegué a la fe, hice ese viaje por necesidad de trabajo. Todavía estaba yo trabajando, ni para cuándo eso del pastorado. Pero esa fue mi encuentro cercano con el tercer tipo. Y fue decepcionante, pero ¿sabe qué? Yo salí con un tambache porque yo quería estudiar. No sé de dónde me salió eso. Bueno, el Señor me lo puso en el corazón, pero salí con mis discos, salí con mis diccionarios, salí con todo. Veía yo las bendiciones que me rodeaban, pero no entendía nada. Tiempo después vemos a Moisés, quien nació en esclavitud en Egipto. Conocemos la historia, terminó deambulando por 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, bajo un trato de Dios bastante duro. Y ahí podemos ver que pues llegamos, ¿verdad?, por la fe de Abraham, pero después tenemos que pasar por circunstancias. Moisés tenía el anhelo de llegar a la tierra prometida, sin embargo no lo pudo lograr. A pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tantas pruebas por las que pasó guiando, cuidando al pueblo del Señor, no lo hizo. Sin embargo, hubo un conmovedor momento que para mí es uno de los más, me encantaría, bueno, no haber estado ahí, pero me encanta imaginarme, ¿verdad? Poco antes de su muerte, estando el pueblo a punto de entrar a Canaán, el Señor le dice, sube a ese monte, te voy a mostrar la tierra. Y Moisés la ve. Desde allí pudo admirar la inmensidad, la riqueza de la tierra prometida. Sin embargo, le dice el Señor, te he permitido verla con tus ojos, pero no vas a pasar. ¿Qué representaba Moisés? La ley, los mandamientos, el servicio. Él era un hombre íntegro, trabajador, obediente. Sin embargo, no pudo entrar. ¿Por qué? Porque nadie que intente caminar bajo la ley, llámense obras, podrá poseer lo que el Señor entregó por gracia. Estoy hablando de figuras. Moisés no hizo nada malo. Sí, se cansó. Su carácter no le dio para más, y cuando el Señor le dice, háblale a la roca para darle agua a mi pueblo. Sí, ya sé que son bien rebeldes y se la pasan, parecen de casa de oración, pero no, mira, háblale a la roca y bendícelos. Y él agarra y le golpea. ¿Quieren agua? Pues tengan agua. O sea, representó mal a Jesús, al Señor. ¿Sí me entienden? Representó mal al Señor. Porque si yo quería hacer misericordia por el pueblo, le das a entender como que si yo estuviera enojado, le dice el Señor. Ya, Moisés estaba hasta acá, yo creo ya. Bueno, ¿qué representa esto, mis hermanos? Que una persona puede presumir de una gran moral, obediencia, integridad, religiosidad, pero precisamente si se basa en eso para alcanzar la tierra prometida, la salvación, esas cosas son a ser la causa que hagan que difícilmente llegue a conocer la riqueza, la gloria y la herencia que hay en Cristo Jesús. Y lo puede ver de lejos, pero no lo va a hacer suyo.
Sin embargo, vemos que la misma historia nos lleva a entender que siempre va a ser posible conocer a Jesucristo. Y hay dos hombres que son una figura de esto, Josué y Caleb. Ellos tomaron la tierra prometida y ellos representaron precisamente el desarrollo de la fe, la perseverancia y la convicción de la gracia. Para los creyentes significa que todo lo que pueden recibir, alcanzar y crecer por medio de Jesucristo será por gracia, jamás por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. De esa manera los creyentes, mire, somos justificados por la fe. Podemos establecer los mandamientos del Señor en nuestro corazón, ahí está Moisés, pero solamente alcanzaremos la plenitud de la nueva vida en Cristo por la gracia. Y ahí está Josué y Caleb. De manera que quienes llegan delante de Dios reconociendo su debilidad, su impotencia, su pecado, su perdición, su fracaso, sin esperanza alguna por causa de la vida, el pecado, bueno, esos son los que van a poder llegar a Jesucristo y experimentar de esa gracia inmerecida, inesperada, de esa tierra prometida, disfrutar de su salvación, y por eso se esfuerzan para alcanzar la plenitud. De lo contrario, cuando no hay esfuerzo, cuando no hay una convicción de necesidad de Cristo, pues se puede quedar débil, deprimido. Hay quienes se amargan, hay quienes son desobedientes, hay quienes son fluctuantes, rebeldes, y muchas veces se quedan en ese punto de una fe muy débil y llegan a desconocer o a no disfrutar la gracia de Dios. En el capítulo 13 de Números, vaya conmigo ahí. El libro de Números. Bueno, ¿cuál es el contexto? Acaban de llegar los 12 espías. ¿Sí se acuerda que mandaron a los espías a ver la tierra? Dice, y les contaron, ya regresaron los espías, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Se acuerdan que llegaban con grandes frutos, racimos de uvas? Se llevaron así algo impresionante. Pero fíjense, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, así como de puros Goliaths, era una raza de gigantes. Bueno, pasamos a 14, Números 14. Después de que ese fue el informe que dieron algunos, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. O sea, apenas les dan la noticia, ni siquiera habían entrado, o sea, y ya están viendo todas esas calamidades. ¿Conoce gente así? Que nada más con un comentario, ¿verdad?, ya se está haciendo creer tantas cosas. Y dice: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra buena en gran manera. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No teman
fíjese lo que hizo la multitud. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ellos están dándoles ánimo, están diciendo, no, sí podemos. Ahí habla la fe, la confianza. ¿Y qué nos demuestra? Que para poseer la tierra, mis hermanos, hay que vencer a los gigantes que se han enseñoreado en el corazón. Para hacer a Cristo nuestro, mis hermanos, necesitamos sacar todas las cosas que están causándonos daño. Y estos solamente pueden ser vencidos mediante el reconocimiento del pecado y la confianza en la obra redentora de Jesucristo. Así es como vamos a tomar la tierra. Pero si alguien es indiferente o ajeno a los propósitos de Dios, mire, el pueblo era indiferente y ajeno a los propósitos de Dios. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. De hecho, se los dijeron desde que estaban en Egipto. Y en cuanto están frente a ella, en ese momento se les viene abajo todas sus expectativas al ver que había que trabajar. Hay quienes solamente tratan de alcanzar beneficios bajo sus propias expectativas. Y alguien así siempre va a haber gigantes imposibles de vencer, porque no está confiando en el Señor. En esa condición espiritual, mis hermanos, esa persona, ese creyente debilitado, pues se puede quedar tirado en el desierto o regresando a Egipto, como decían estos, regresemos a Egipto. Porque si un corazón no conoce ni confía en el propósito de Dios, aunque se diga creyente, jamás va a poder alcanzar la plenitud de la promesa. Estamos hablando de hijos de Dios, Era el pueblo escogido por el Señor el que estaba a punto de entrar a reconocer la tierra. Y así muchas veces ya hay creyentes que al ver que hay que trabajar, que hay que entregar, que hay que esforzarse, se quedan tirados en el camino. A veces es una mala doctrina la que nos hace pensar, y cuando te dicen, no, tú recibe a Cristo en el corazón y mira, todo se va a facilitar y te va a pasar esto y vas a sufrir y ya no vas a sufrir y todo se acabó y vas a tener trabajo, vas a tener dinero, vas a tener éxito, hasta te vas a ver más guapo, te van a seguir las chicas, los muchachos, o sea, todo te prometen. Pero ¿cuál es la realidad? La historia de Josué y Caleb muestra el carácter de hombres que, porque le creyeron a Dios, perseveraron. ¿Y sabe qué hicieron? Aprendieron a esperar, pero trabajando. Ellos sirvieron a sus hermanos 40 años. Eran cercanos a Moisés, tan cercanos que eran las personas de su confianza. Y sirvieron y se esforzaron. Y pasaron por todas las pruebas que tuvieron que pasar en el desierto, en espera de poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya la habían visto. Los creyentes deben aprender a perseverar. Debemos a ser pacientes, a ser moldeables, porque necesitamos ser conformados al carácter de Cristo. Él es nuestra tierra prometida. Él es el que tiene que habitar en nuestro corazón. Y por medio de esto podremos alcanzar la plenitud en la confianza de que el Señor está con nosotros. Mire, el monte Hebrón en ese momento todavía no se llamaba así. Ahorita lo vamos a ver más tarde. Pero ese monte era el lugar más rico de la tierra prometida. Era la parte más generosa. Cuando los dos espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb, entraron ahí, fue donde comprobaron la riqueza que Dios les había dado. Ahora, para la mayoría de los israelitas, o prácticamente para todos, aunque vieron esta riqueza, el precio que había de pagar para establecerse en esa hermosa y abundante tierra que Dios ya les había dado, era muy grande. O sea, sintieron que era demasiada
demasiado el costo para poder hacerse de la tierra prometida. Y esa es la realidad de muchos creyentes. Reconocen que Cristo es invaluable, es el Señor, sí, que la salvación es maravillosa, pero cuando se dan cuenta de la necesidad de perseverar para alcanzar la plenitud, para llegar a la estatura, que hay que ser esforzados, valientes, conquistar murallas fortificadas, llámese ego, enfrentar gigantes, llámense pecados, se acobardan. Porque el Señor está pidiendo está diciéndote, ahí está, pero tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que entregar. Vemos cómo el pueblo, que fue testigo de cómo el Señor lo sacó de Egipto con milagros portentosos, ahora está atemorizado, llorando, negándose a entrar en posesión de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? No quisieron hacer ningún esfuerzo de su parte. Vean la tragedia de una generación que tuvo al alcance de su mano la más grande de sus promesas, o la única que tenían, pero por desobediencia, temor y negligencia no pudieron hacer la suya. Y esa generación, ¿dónde quedó? Enterrada en el desierto. Entonces necesitamos entender que hay una gran diferencia entre creer en Cristo de manera intelectual o emocional, hacerlo nuestro, mis hermanos, y pagar el precio. Porque la salvación es preciosa por la fe en Cristo. Pero no es que vayamos a trabajar por nuestras salvaciones, es por gracia. Pero sí tenemos que alcanzar la plenitud, y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y quién es el que tiene que esforzarse y ser valiente y trabajar en la santidad, en el orden, en la obediencia? Nosotros. Y solamente cuando hay una verdadera revelación de la santidad del Padre, de la redención en Cristo por medio de la cruz, entonces cuando esa convicción llena tu corazón, no va a haber temor de enfrentar y vencer esas murallas, esos gigantes que te quieren evitar alcanzar la plenitud en Cristo. Que tomes todo lo que Dios tiene para ti. Y no estoy hablando de cosas materiales, esas van a venir por añadidura. Se trata de que crezcas, de que te afirmes, que perseveres, que llegues hasta el final de la carrera. Y en el camino, mi hermano, el Señor te va a estar bendiciendo conforme sus riquezas en gloria. La salvación y la convicción de la salvación que tenemos, mis hermanos, nos debe dar valor y fuerza para posesionarnos de su promesa, porque ya está ahí. Y aunque sabemos que conforme avanzamos habrá más ciudades amuralladas, llámense enemigos, pruebas, vas a seguir hasta el final. ¿Cuántos gigantes, hablando metafóricamente, cuántas ciudades amuralladas ya venciste? Porque lo has hecho. Por eso estás aquí, porque has pasado pruebas, has pasado situaciones. Bueno, siempre va a haber más. Siempre va a haber más. Pero ¿quién es el que está contigo? El Señor. Y saber que Cristo está contigo, que su Espíritu Santo te guía, que el Padre tiene control de todas las cosas, ya sea que pues en ciertos momentos te puedas desanimar, tú sabes que Él las está permitiendo, y al permitirlas también hay una salida. ¿Sí? Va a haber ocasiones que a causa de las mismas circunstancias, la aflicción puede llegar a desalentarte o te puedes cansar, sí. Pero si tienes la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no ves, pero sabes que es tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Regresar a Egipto? ¿Quedarte tirado? La libertad que tuvo el pueblo de Israel de la opresión en Egipto fue una realidad.
Estaban penosamente agredidos, sojuzgados. Pero qué fácil era para ellos decir: estábamos mejor en Egipto, mejor nos regresamos. La tierra preciosa, prometida, era preciosa, pero los israelitas fueron incrédulos, hasta juzgaron que Dios los había engañado. ¿Por qué nos trajo Dios aquí a morir? El reclamo era a Dios, mis hermanos. ¿Qué hicieron Aarón y Moisés? Se postraron. Estaban orando por un pueblo rebelde. ¿Y qué hicieron Josué y Caleb? Les dijeron: no, el Señor nos entregó esa tierra. Están grandotes, pero nos los comeremos como pan. Fíjese qué expresión la de Josué y Caleb. Y no estaban hablando imprudentemente. Simplemente confiaban en la promesa. El Señor no los estaba engañando. El Señor nunca nos ha engañado. El Señor siempre nos ha dicho la verdad. El Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, no se turbe su corazón, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo: hay muchas moradas en los cielos a las cuales yo voy a prepararles a ustedes. El Señor nunca nos ha engañado, pero lo que estaba haciendo era probar el corazón de su pueblo. Si estaban dispuestos a obedecer, a creer lo suficiente en Él o no, para obedecer sus mandamientos. Así dice la Escritura. Simplemente estaba probando a su pueblo, pero el pueblo reprobó. En los tiempos de Jesús había mucha gente que le seguía. La Biblia habla de grandes multitudes que le seguían. ¿Por qué? Pues porque les gustaban sus enseñanzas, reconocían en él autoridad, mucha sabiduría, pero sobre todo poder y milagros. La mayor parte de ellos iban a buscarle hasta por la conveniencia de un plato de comida. Imagínese, era el único lugar donde había 20,000 y salían todos comiendo y no les cobraban. Pero cuando esas mismas multitudes que vieron milagros, poder, palabra, cuando el Señor les dijo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, niéguese, ¿qué hicieron la mayoría? Lo abandonaron. El mismo Señor les dijo a los otros que se quedaron ahí: ¿y ustedes qué? ¿También quieren? Lléguenle, ¿no? O sea, no, Señor, solamente en ti. Ellos reconocieron la vida en Cristo como la tierra prometida, así como Josué y Caleb. No, si el Señor nos la dio, Él nos va a respaldar. En el testimonio de Josué y Caleb encontramos muchas lecciones espirituales que tienen que ver con la gracia, con la unidad, con el cuerpo de Cristo. Porque mire, ellos fueron los únicos que creyeron. Si se hubieran ensoberbecido, bien pudieron haber dicho: ¿sabes qué, Moisés? Pues nosotros sí creemos, vamos a entrar nosotros y vamos a vencer. Y pues la verdad es que si la voluntad de Dios es que tomemos la tierra prometida, pues vamos a entrar. Sin embargo, no es así. La voluntad de Dios no era que solamente entraran 2. La voluntad de Dios era que entrara todo el pueblo. Mire, el Señor no busca a hombres excepcionales, sino hombres de fe y de obediencia. Caleb y Josué sí eran diferentes. Podemos pensar espiritualmente más maduros, pero aún así no estaban por sí mismos en condiciones de poseer la tierra que Dios había prometido a todo un pueblo. Ningún hombre, mis hermanos, por obediente, por recto, jamás podrá, por méritos propios, alcanzar ni la tierra prometida, en este caso la salvación a Jesucristo. Una salvación que es para todos, no para unos cuantos escogidos como dicen algunas
doctrinas, ¿verdad? Sino para que todo aquel que en él crea. Josué y Caleb, más maduros que sus hermanos, con una comprensión mayor de la voluntad de Dios, recorrieron los mismos años, las mismas aflicciones junto al pueblo en el desierto, de manera que, así como para muchos el desierto es para probar el corazón y exponer su verdadera condición espiritual, para los hijos es el lugar de las pruebas, el trato de Dios, que hace crecer, que hace madurar. Y aquí vemos a los dos tipos de corazones: los de los incrédulos, que para ellos fue una carga, el Señor los estaba probando, pero fue una carga y reprobaron, pero vemos a ellos que maduraron, que crecieron, y así es. Para eso es el desierto, mis hermanos. Así que cuando estés pasando por él, no empieces con que, ay, mejor me hubiera quedado en Egipto, porque en el desierto todo es seco, desolado, árido, sin vida, y en ocasiones tan peligroso como pasar por el valle de sombra de muerte, como decía el salmista. La caída de esa primera generación que salió de Egipto representó precisamente todo lo que debía morir del viejo hombre. Para nosotros es precisamente eso. Todo lo pecaminoso, todo lo carnal necesita morir en ese desierto, mis hermanos. Fíjese, Josué y Caleb fueron testigos de la muerte de la generación que salió con ellos de Egipto. No debió haber sido nada fácil. No debió haber sido nada fácil. Igualmente para nosotros, mis hermanos, el desierto representa ese Getsemaní donde van a ser reveladas tus verdaderas intenciones, esa corona de espinas donde se revelan tus pensamientos, y esa cruz donde se revela tu carne, y todo tiene que ser quitado de en medio, porque solo por medio de Jesús vamos a poseer la tierra. El viejo hombre no puede entrar en la tierra prometida, no con sus argumentos, no con su carnalidad, porque nadie puede alcanzar la vida eterna si no reconoce su incapacidad, pero tampoco puede tener la vida eterna confiando en su capacidad. ¿Se da cuenta? Durante los 40 años que esa generación pasó en el desierto, fue una especie de revelación de cómo el viejo hombre debió ser desplazado por una nueva generación para tomar la tierra prometida. Quien ha nacido de nuevo por la fe es el único que puede alcanzar la vida eterna y que va a alcanzar la plenitud. Ahora vemos ya a un hombre o a varios hombres, a este caso Josué y Caleb, después de 45 años, en aquella época tenían 40. Dice Josué 14:7, cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, está hablando Caleb, yo tenía 40 años, y a mi regreso le di noticias según mi sentir. O sea, le está haciendo un recuerdo de la incursión de los espías. Caleb vio el monte Hebrón y cautivó su corazón. Y durante 40 años, mientras él caminaba y luchaba junto al pueblo en el desierto, algo lo mantenía de pie. La promesa del Señor estaba en su corazón. Mis hermanos, nosotros los creyentes necesitamos un conocimiento pleno de Jesús, una convicción del propósito de Dios para perseverar hasta el final. No se trata de un concepto intelectual de Cristo, no de concebir ideas, no teologías, no doctrinas, no, mis hermanos. Es la revelación del Padre cautivando tu corazón y apoderarte de Jesús con todo lo que Él representa.
Caleb tuvo en su corazón una visión muy clara del propósito y de la gracia de Dios. Así como figura de Cristo, la tierra prometida cautivó su corazón. Y la pregunta sería ahora, ¿tienes tu confianza puesta en Dios? ¿Realmente estás cautivado por Jesucristo? ¿Tienes tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y confías en Él pese a las dificultades? Porque eso es lo que el Señor nos está demandando. Porque si tu confianza en el Señor es menos que esto, mis hermanos, se corre el riesgo de renegar de la fe, caer en el desierto o aún regresar a Egipto. Porque sin convicciones, las pruebas, las aflicciones van a ser una carga muy pesada. Te vas a amedrentar, te vas a achicar, vas a ver gigantes. Y no les estoy dando un mensaje motivacional, les estoy hablando de lo que está en el propio corazón. El gigante más terrible de derrumbar es el que está habitando en tu corazón. Dice Caleb, continuando con esta, en el versículo 8, dice: también sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al servir a mi Señor. Caleb recuerda cómo sus compañeros temerosos decían que la tierra estaba linda, pero tenía muchos peligros, no podemos tomarla, pero él confiaba diciendo: no, es una tierra maravillosa, si el Señor nos la dio, la podemos tener. Mire, ¿cuántos han venido con usted a decirle: oye, como que esto de la vida cristiana es muy pesada, ¿no crees? Como que son demasiadas... O sea, hay quien se desanima y quiere desanimar. Como que no. Como que antes todo era más fácil. Ahora hasta ir a la iglesia se me hace carga. Es difícil caminar con Cristo. Sí es difícil. Sí es difícil. Por eso el Señor dijo que el que quería seguirle tenía que negarse. Pero cuando tú recibes expresiones así, de gente que se desanima, porque Caleb está recordando a sus amigos que se desanimaron, ¿cuál es tu respuesta? ¿Les das testimonio de las bendiciones de creer y confiar en Cristo? O sea, ¿los animas a seguir caminando? Así como le dijo Caleb: no. Señor nos dio la tierra, podemos, confiemos en Él. ¿Les puedes tú decir a ellos: no flaquees, no te caigas, no dudes, sigue? O simplemente hasta permites que el desánimo también te haga dudar. Y aunque tratas de aparentar en lo secreto de tu corazón, has permitido lugar a la desconfianza, a la amargura. Sigue comentando Caleb: mira, Josué, ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua para tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor, mi Dios. Porque eso fue lo que le dijo Moisés a Caleb: ahí donde tú pisaste, esa va a ser tu heredad. ¡Qué promesa! La tierra que tocaron tus pies será tuya. ¿Qué promesa? El Cristo revelado a tu corazón es tuyo. Es tuyo, mi hermano. Ahí está la promesa, ahí está la tierra prometida, ahí está la fidelidad de Dios. Dice Josué 14:10, hablando todavía Caleb: ahora bien, si el Señor me ha hecho vivir estos 45 años desde el tiempo que habló estas palabras a Moisés, ahora que estoy aquí de edad de 85 y todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. ¿De qué está hablando? ¿De qué figura es esta? La fe. La fe, mi hermano. Y la fe hace que los de 80 se vean como de 40. ¿Cuántos creen que tengo? ¿Cómo me veo? No, mejor no digan.
Caleb ahora tiene 85 años, mis hermanos. ¿Qué se piensa o qué se imagina uno de un hombre de 85? Alguien encorvado, ya con lentes, vista corta, articulaciones que para todo rechina, huesos que duelen, mente que falla, enfermedades a lo largo de su vida que ya disminuyeron su salud. Desde el punto de vista humano y médico, es un hombre que está de salida, está acabado. Pero aquí vemos a un anciano de 85 años diciéndole a Josué: si el Señor me ha hecho vivir estos 45 años con esta fuerza, es porque aún puedo conquistar la tierra que me prometió. O sea, si el Señor me permitió, es porque Él sabe que puedo seguir. Si el Señor te ha permitido llegar hasta donde estás, ¿por qué crees que es? Porque vas a seguir. ¿Pero cómo? Confiando en Él, siendo testimonio, animando a los demás, apoyando a tus hermanos. Recordemos que Josué y Caleb pelearon por todas las tribus y cada una tuvo su heredad. Y fue hasta el final cuando Caleb le pide su heredad a Josué. Ya había luchado por sus hermanos. Por eso Caleb tipifica al hombre que ya no vive confiando en sus fuerzas. Ahora él es el que tipifica, el que vive la vida plena de la confianza en el Señor. Es el creyente que sabe que su fuerza viene del nuevo hombre en Cristo y no te dejas caer. Sí, hay aflicción, sí, hay enfermedad, sí, hay tristeza, sí, hay todo, sí, pero permaneces de pie. Con la frase "el Señor me ha hecho vivir", él está confiando en que fue el Señor el que lo dijo hasta ese día. ¿Qué indica? Que ya no es su propia vida, es la vida que Dios me dio. Mi hermano, si el Señor te ha permitido vivir hasta hoy, ¿de quién es la vida? ¿Tuya o de Él? Es de Él. Entonces ya Caleb ya no está confiando en sus capacidades. Él sabe que es la fuerza, el poder y la vida del Señor en él. Como Pablo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es el creyente que está convencido que ya nada será en sus fuerzas, en la banalidad de la carne, lo que anteriormente le sostenía, sino que va a ser la nueva vida en Cristo, porque vive su resurrección, su nueva vida. El viejo hombre ha muerto. Qué importante es que Dios trate profundamente con la vida del creyente. Es allí, en el caminar, en el desierto. Así que no trates jamás de evitar el trato de Dios, mi hermano. Porque, acuérdate, solo cuando morimos podemos dar vida. Si el grano muere, si cae y muere, entonces puede llevar más vida. ¿Y qué crees que estamos siendo nosotros? Estamos siendo sembrados. Estamos siendo sembrados a lo largo de nuestra existencia. Con cada acto, con cada palabra, con cada paso de fe, estás sembrando vida, mi hermano. Pero para eso va a ser necesario primero que el desierto te consuma. O sea, que consuma al hombre natural, al que te puede llegar a desanimar, al que te puede hacer regresar a Egipto. Necesita ser desgastado ese ser interior, derrumbar tus argumentos, destruir tu confianza en la carne, para ya no vivir más en la banalidad de las cosas. Ya no es tu voluntad, ya no es tu poder para tomar decisiones, ya no es la confianza en tu capacidad, es porque el Señor te ha permitido vivir y tú sabes que todo viene de Él. Dice ahora: dame pues esta montaña de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste que los anaquitas viven ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, pero si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Dice, si el Señor está conmigo, no es que esté dudando, es que ha aprendido a confiar en Dios. Si Dios quiere, si Dios me lo permite, si el Señor me ha permitido y si el Señor me ha dado y si el Señor me permite, entonces voy a poder tomar la tierra.
él aprendió a negarse, a obedecer, a confiar en Dios. ¿Cuántos tan ligeramente se sienten tan seguros hasta de decidir, de no poner en oración una decisión, de no tomar un consejo sabio, de seguir decidiendo en la carne, presumiendo de la confianza que tienen en sus recursos, en sus fuerzas, en su sabiduría? Pero aquí vemos a un hombre que no tiene confianza en él mismo, pero que sí confía en Dios. Por eso cuando sube a la batalla final, no lo hace solo. La tribu de Judá va con él. Ahora a quienes él les apoyó, les brindó todo su trabajo, lo están apoyando. Caleb sabía que contaba con Dios, pero también sabía que se podía apoyar en esa nueva generación, la que se fue forjando en el desierto. Así nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si el Señor nos permite, servimos a nuestros hermanos, pero también ellos forman parte de lo que nos llena, de lo que nos permite apoyarnos. Qué importante es reconocer la importancia del cuerpo. Qué bueno que el Señor nos constituyó una iglesia, que no nos dejó solos. Finalmente, Caleb subió contra los gigantes anaseos que habitaban en ese monte, el más alto, fíjese, era el más alto de la región, pero donde entre más alto, mayor abundancia, y entre más alto, mayor dificultad para tomar. Así que mientras las metas el Señor te las ponga más altas, créeme que vas a tener mayor resultado, porque confías en Él. Así fue como Caleb tomó ese monte, destruyó las ciudades fortificadas, venció a los gigantes, y cuando tomó posesión del monte, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Cambiarle el nombre. Ese monte se llamaba Kiriat Arba. Arba era un nombre importante entre los anaquitas, le habían puesto su nombre, pero Caleb le cambió el nombre a Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Comunión. Él sabía que esto tenía que ver con su relación con Dios y la relación con sus hermanos. Conquistó la tierra que un día le cautivó el corazón. ¿Cómo vas a conquistar? ¿Cómo te vas a apoderar? ¿Cómo vas a alcanzar la plenitud? ¿Ya estás en la tierra prometida? Todavía no. Tenemos que llegar. Y mientras estemos aquí, vamos a tener que seguir caminando en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Y finalmente, mis hermanos, yo les aseguro que la perseverancia, la obediencia, la fe van a rendir sus frutos. Al final de este capítulo dice que a partir de ahí la tierra descansó de la guerra. Algún día la tierra va a descansar, pero por lo pronto hay una comisión que cumplir. Hay una batalla que el cuerpo de Cristo tiene que librar, pero bajo la voluntad del Señor, bajo sus recursos, bajo su guianza, hasta que Jesucristo regrese. Y entonces sí, podamos escuchar cada uno: bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar eso? Vamos a hacer una oración. Acompáñame a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu cuidado, tu misericordia, por habernos dado a Jesús, el autor y consumador de la fe, por habernos dado en Cristo
la tierra prometida, que algún día tocará nuestros, pues espiritualmente, nuestros pies. Y mientras tanto, Señor, necesitamos saciarnos del Señor, saciarnos de tu gracia, de tus bendiciones, entender que mientras estemos caminando seguiremos viendo ciudades amuralladas, gigantes, pero que la tierra es preciosa y que hay que esforzarse y vale la pena. Así que, Padre, muchas gracias. Danos esa fe de Abraham para desarrollarla en obediencia como tu siervo Moisés, y el ímpetu, la perseverancia, la obediencia de tu siervo Caleb. Que aunque los años pasen, que aunque el tiempo pueda hacer su trabajo, tengamos la seguridad de que nuestras fuerzas son como desde el primer día que tomaste nuestra vida. Así que, Señor, muchísimas gracias, y te pedimos que tu bendición sea siempre con nosotros, Señor. Y muéstranos, Padre, Señor, muéstranos siempre que viene adelante para poder hacer tu voluntad. Gracias porque nos das la oportunidad de reflexionar en tantas bendiciones celestiales que ya tenemos. Ya tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Lleva con bien a mis hermanos a sus casas, a sus hogares, y guárdales de todo mal. Gracias, Padre. En el nombre